Uno de los efectos perjudiciales que tiene un aprovechamiento superficial debido a la irrupción de una barrera artificial en el cauce es el cambio del caudal formativo del cauce. ¿Qué significa el caudal formativo? Que los caudales de las antiguas avenidas o crecidas naturales muy importantes, por la regulación que produce la presa, los caudales aguas abajo van a ser mucho menores. Al ser mucho menores, la forma del cauce, aguas arriba de la presa y aguas abajo, es muy distinta. Aguas arriba tenemos una llanura aluvial muy ancha, libre de obstáculos, y aguas abajo tenemos una llanura aluvial donde, al no tener estas descargas, en el valle aluvial crece vegetación y se concentra solamente en un cauce mucho más chico. Adicionalmente a esto, por el efecto del atrape de sedimentos que produce la erupción de esta barrera artificial sobre el cauce, los sedimentos, tanto en suspensión como los sedimentos de fondo, son obligados a detenerse en este lugar. Al obligarse a detenerse en este lugar, aguas abajo, ese natural movimiento de las piedras hace que continúe su efecto y la piedra que estaba en esta posición migre, se vaya y no sea reemplazada por la que viene de aguas arriba, porque la barrera se lo impide. En consecuencia, al no ser reemplazada, este lecho aluvial original pasa a ser un lecho aluvial mucho más bajo. ¿Por qué? Porque no es reemplazada la piedra que se fue por la piedra que viene de arriba. Explicado en forma un poco directa. En consecuencia, al bajar el lecho de fondo, lo que se puede observar es que este lecho en la sección transversal no es más este lecho, sino que es uno que está X centímetros abajo. Y en consecuencia, para la sección hidráulica, el pelo de agua también disminuye. Al disminuir el pelo de agua, imaginemos el corte de una toma de agua, que después lo vamos a ver en la vista en planta, pero este es el fondo de la toma de agua y esta es la parte superior de la toma de agua. Antes, en la circunstancia original, la cantidad de agua que podía ingresar era la correspondiente a este tirante. Ahora, al tener otra sección más abajo, el pelo de agua no es este, sino que es uno más reducido, y en consecuencia el caudal que va a entrar por el canal va a ser menor. Eso es lo que denominamos disminución del dominio de las obras de toma, para aquellas tomas que no tienen a su desniveladores. Es menor, es menor. ¿Qué es lo que tiene que hacer la hidroeléctrica? Imagínense que esta es la central hidroeléctrica. Lo que tiene que hacer para suplir eso es erogar más caudal. Erogar más caudal porque acá el lecho del fondo bajó y en consecuencia los niveles de pelo de agua también descienden. Entonces es algo que no le conviene a la hidroeléctrica, tener que estar garantizando para que tengan los mismos usos aguas abajo, tener que erogar más agua en forma continua. Entonces es algo que no le conviene ni a la hidroeléctrica y no le conviene al agricultor. ¿Se entiende más o menos este
este concepto? Bueno, acá tenemos obras de defensa. Vamos a otro tipo de construcciones hidráulicas. Son contra inundaciones o erosiones. Cuando el cauce tiene una capacidad reducida, se debe construir otra presa en el cauce superior para atenuar las crecidas. ¿Qué quiere decir cuando el cauce tiene una capacidad reducida? Imaginemos el cauce del río Neuquén a la altura de Cinco Saltos o Cipolletti. Si las crecidas que vienen por el río, aún estando la presa de Cerros Colorados, no son suficientes para atenuar las crecidas, se tendría que construir otra presa arriba de esta, tal es el caso de Chigüidos, que está proyectada, y con eso poder atenuar en mayor medida la capacidad erosiva que producen estos caudales de descarga. Otra alternativa, ¿alguien habló? Otra alternativa es que si el cauce se puede ampliar, construir terraplenamientos o bien el complemento de las dos anteriores. Y por último, otra alternativa es construir protección de márgenes contra erosiones. Fíjense, acá vemos nosotros el efecto que tiene, el efecto atenuador que tiene una presa. ¿Por qué? Porque si dibujamos este hidrograma Q en función del tiempo, en condiciones naturales, el caudal de la crecida tiene esta forma. Lo que hace la presa es retener los caudales picos ingresantes y modular las descargas, produciendo un hidrograma tal como este. De forma tal que esta área bajo la curva se compensa con esta otra área bajo la curva. Es decir, la presa no crea ni consume agua, solo lo que hace es trasladarla en el tiempo. Fíjense, si nosotros estamos teniendo problemas, como decíamos, de que ante una crecida se producen desbordes y anegamientos en zonas naturales, que puede haber edificación o chacras o explotación fruto hortícola, lo que se puede hacer es un terraplenamiento. ¿Para qué? Para evitar que esas descargas afecten el valle aluvial y de esta forma crear artificialmente una sección hidráulica de escurrimiento tal como esta que permita producir estas descargas. Entonces, esto es el punto B, que es ampliar la sección mediante terraplenamientos, haciendo estos terraplenes de contención. O bien, fíjense otra forma, si existe erosión, por ejemplo, en esta zona del río, si este es el cauce del río, lo que se puede hacer son terraplenes, pero metidos en el río, que se llaman espigones, y de esa forma protejo el área que hay o la longitud que hay entre espigón y espigón. ¿Se entiende? Entonces, puedo hacer terraplenamientos o evitar la erosión mediante espigones. Bueno, ¿qué se entiende por una cortina o una presa?
es una estructura que se coloca atravesada en el lecho de un río como obstáculo al flujo del mismo, con el objeto de formar un almacenamiento o una derivación. Y debe satisfacer condiciones de estabilidad y ser relativamente impermeable. Y vamos a ver. Profe, una consulta. Sí. Una de las formas es entonces colocar una presa más adelante, por ejemplo, Sí. que atenúe o reduzca la velocidad del cauce que sale después de la primera presa. Sí, más que la velocidad es acumular ese volumen de agua que trae De la agua. crecida y Sí. largarlo retardadamente en el tiempo. Perfecto. Alargarlo retardadamente en el tiempo, se larga un caudal menor y en Ujú. consecuencia las velocidades del agua son menores. ¿Se Son menores, entiende? sí. Igual mi pregunta era el material que va a ser la segunda represa, ¿necesariamente tiene que ser igual a la primera o tiene que ser más reforzada? No, no. En general, por ejemplo, Chibui 2.1 es de mayor importancia, va a ser de mayor importancia que la actual presa de Cerros Colorados, ¿no es cierto? Pero no necesariamente, depende más de las condiciones del sitio. ¿Mm? Bien. En general, cuanto más arriba uno se va, más barato es construir las presas, porque los cañones o los cierres son más reducidos, más de menor sección y menor volumen de la presa Por que eso yo tengo que pensaba que hacer. la primera puede ser una presa de gravedad y la segunda, la que venga después, puede ser también una presa de gravedad o puede ser una presa de, qué sé yo, de hormigón. De hormigón o, sí, o materiales sueltos. Sí, sí, Ujú. pero no, no siempre, quiero decir, no siempre es así, ¿no? Perfecto. Fíjense, nosotros estábamos diciendo las características, ¿se acuerdan de qué condiciones tienen que cumplir estas cortinas? ¿Recuerdan? Lo acabamos de decir. Bueno, acá vamos a ver cuáles son esas condiciones para una presa de gravedad. ¿Qué condición de estabilidad y resistencia debe cumplir? Bienvenido o bienvenida. Vamos a ver qué condiciones debe cumplir una presa de gravedad para no caerse y no romperse. Es decir, condiciones de estabilidad y resistencia. Bueno, pues vamos a verlo. Cuando empujamos un objeto, si este objeto es más bien bajito y alargado, como en la figura, lo que puede suceder si empujamos con la suficiente fuerza es que ese objeto deslice. En cambio, si el objeto es más alargado y de base estrecha, entonces fácilmente lo que sucederá es que ese objeto vuelque. Bueno, estas son las dos condiciones, deslizamiento y vuelco, que tenemos que comprobar también en una presa. Veamos las fuerzas que actúan sobre la presa. Por una parte tenemos el empuje del agua. El agua está presionando todo el paramento de aguas arriba y la suma de todas esas presiones a lo largo del paramento da como resultante una fuerza que es esta que se ve aquí dibujada. Por otra parte, la presa tiene un peso. Ese peso se puede considerar aplicado en el centro de gravedad y su dirección es vertical. La dirección del empuje del agua es siempre perpendicular a la superficie sobre la que está actuando. Si esa superficie es, como en el dibujo, vertical, el empuje es horizontal. Y por otra parte tenemos la subpresión. La subpresión es la fuerza que ejerce el agua que circula por el interior del terreno sobre la base de la presa. Por el interior del terreno está circulando agua. El agua circula y, como está presente en la base de la presa, está ejerciendo una presión también perpendicular a la base de la presa. Bueno, pues la suma de todas esas presiones a lo largo de la base de la presa nos da una fuerza resultante total
que es lo que denominamos subpresión. La presión en la base de la presa es máxima en el pie de aguas arriba e igual a la altura total de agua en ese punto, admitiendo que el peso específico del agua es la unidad. Disculpen, ¿ustedes se acuerdan en la clase anterior que veíamos la construcción de la presa de gravedad y que se materializaban estas galerías de inspección? ¿Recuerdan? Bueno, en estas galerías de inspección, y principalmente la inferior, una de las razones que se colocan es para cuantificar el agua que está escurriendo y que no puede ser captado. Ustedes dirán, bueno, pero el hormigón tiene que captar casi todo, pero no, el hormigón también tiene cierta permeabilidad. Además, ustedes recuerdan que eran anchos definidos. La presa no es monolítica, sino son fajas de hormigón. Entre faja y faja también puede ser 1 milímetro y pasa el agua. Ahora, lo que le quiero decir que en estas galerías de inspección, justamente que se hacen para cuantificar cuánto es la filtración, también sirven para hacer inyecciones en el subalvio, en la fundación, con cemento muy líquido, para que selle los intersticios y con eso aumentar disminuir la red de filtración y en consecuencia la subpresión. ¿Se entiende? Si yo hago unas pantallas desde aquí, perforo, ¿no es cierto?, e inyecto material y logro cortar esa red de filtración, la subpresión, fíjense que acá este segmento es igual a la subpresión inmediatamente abajo de esa pantalla, es decir, arriba es esta, pero inmediatamente abajo de esa pantalla teórica puede ser significativamente menor. ¿Se entiende? Y en consecuencia, ese levantamiento que es negativo lo estoy disminuyendo. Esto se los quería comentar. Del pie de aguas abajo, si no hubiera agua, la presión sería 0. Pero puede haber una cierta cantidad de agua en el pie de aguas abajo porque esto es un río, de la presa está saliendo agua por sus distintos órganos de desagüe y aquí podemos tener una cierta altura de agua. Bien, pues esa altura de agua que tenemos será justamente la presión que tengamos en el pie de aguas abajo. La variación entre ambos pies de presa se puede considerar lineal, según esta ley. Bien, pues esta superficie que vemos aquí, su área es justamente la subpresión, esta fuerza. Insisto, considerando que el peso específico del agua es de 1 tonelada por metro cúbico. Bien, estas son las 3 fuerzas que actúan sobre la presa, pero nos falta una más, que es la reacción. El agua actúa sobre la presa y el peso actúa sobre la presa, pero la presa transmite parte de estas fuerzas al terreno. Y el terreno, por la ley de acción y reacción de Newton, reacciona frente a esa acción y ejerce una fuerza sobre la presa. Bueno, pues esto es lo que llamamos reacción. Esa reacción tendrá en general una cierta inclinación y podrá descomponerse en una componente vertical y otra componente horizontal. Una vez descompuesta esa reacción del terreno sobre la presa en una componente normal, esta de aquí, y una componente tangencial, esta de aquí, el esquema de fuerzas que tenemos es el que se ve en la figura. Tenemos el empuje del agua horizontal actuando sobre la superficie vertical del paramento de aguas arriba, tenemos el peso, que es vertical, tenemos la subpresión, que es perpendicular a la base de la presa, por lo tanto, si esa base es horizontal, la subpresión será vertical, y tenemos la componente vertical, o perpendicular a la base de la presa, y la componente tangencial, o paralela a la base de la presa, de la reacción del terreno. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre la presa.
y todas estas fuerzas tienen que estar en equilibrio. Puesto que estas fuerzas tienen que estar en equilibrio, el empuje del agua tiene que ser igual que la componente tangencial de la reacción del terreno sobre la presa, y el peso de la presa tiene que ser igual que la suma de la subpresión más la reacción del terreno normal o perpendicular a la base de la presa. Es la única manera en que estas fuerzas pueden estar en equilibrio y por lo tanto la presa puede mantenerse en su sitio. Si el terreno no es capaz de desarrollar esta resistencia, esta reacción tangencial o esta reacción normal, entonces se producirá el fallo de la presa. Si lo que no es capaz es de desarrollar esta componente tangencial, lo que sucederá es que el empuje hará que la presa deslice. Ya no habrá esta igualdad de estas dos fuerzas, no habrá equilibrio y la presa deslizará hacia aguas abajo. Si el terreno no es capaz de desarrollar esta componente normal y se rompe por la presión que recibe de la presa, pues entonces lo que sucede es que hay un fallo de rotura del terreno. Es otro tipo de fallo de la presa. Otra cosa que puede suceder en principio es que la presa llegue a volcar. Es muy difícil que una presa vuelque. ¿Por qué? Porque al empujar, al producirse el empuje sobre el paramento de aguas arriba de la presa, primero la presa debería levantar el pie de aguas arriba. El giro se produce siempre en torno al pie de aguas abajo. Esta sería la condición de giro. Si la presa va a girar empujada sobre el paramento de aguas arriba, tiene que levantar el pie para poder iniciar ese giro. Bien, si empieza a producirse ese levantamiento del pie, lo primero que sucede es que la presa se despega del terreno. Se despega debido a que ahí se produce una cierta tracción. Al producirse ese despegue de la presa del terreno en una cierta longitud, pues si el fenómeno avanza, lo que sucede es que esa grieta, esa zona en la que la presa ha dejado de estar en contacto con el terreno, se va alargando. Y tendría que llegar esa grieta hasta el pie de presa para que finalmente se produjera el vuelco. Bueno, en las presas no queremos que se produzcan estas situaciones en las cuales la presa se despega del terreno. Por lo tanto, la condición de que la presa no vuelque es todavía mucho más restrictiva. No solo no queremos que vuelque, sino que además queremos que no se produzca este despegue, que no haya tracciones en esta zona de aquí que puedan separar la presa del terreno. Si se llega a producir ese despegue, por esa tendencia de la presa a volcar, en ese inicio y apertura de esa grieta, lo que pasa es que el agua entra por aquí con facilidad y ejerce una presión importante sobre toda esta zona. Lo vemos en esta forma de representar la ley de la subpresión. La subpresión es igual a lo largo de toda la grieta y es igual a la presión máxima que tenemos en el pie de aguas arriba. A partir del final de la grieta, la subpresión iría reduciéndose hasta el valor que tenga en el pie de aguas abajo. Si no tenemos agua, pues ese valor sería 0. Como vemos, lo que se produce es un aumento de la subpresión. Esta fuerza que ejerce el agua que circula por la base de la presa, por el interior del terreno, hacia el pie de aguas abajo, esa fuerza es más grande. Y como es una fuerza que tiende a desestabilizar la presa, porque empuja hacia arriba, esto es desfavorable para la estabilidad de la presa. Por otra parte, cuando se produce esta tendencia de la presa a girar alrededor del pie de aguas abajo, lo que sucede es que la presa presiona mucho más en esta zona. Se produce una fuerza de compresión hacia el terreno que hace que el terreno pueda sufrir daños, sobre todo si es un terreno que no tiene una resistencia muy alta. Bueno, pues este es otro problema que podemos tener. En resumen, las condiciones de estabilidad y resistencia que debemos comprobar en toda presa de gravedad es, primero, la estabilidad frente al deslizamiento, es decir, que la presa no sufre peligro de deslizar debido al empuje del agua. Segundo, que no hay tracciones en el pie de aguas arriba. Acabamos de ver que esta condición es mucho más restrictiva, es mucho más exigente que la condición de que no vuelque, puesto que para volcar debe antes iniciarse ese levantamiento del pie de aguas arriba y por lo tanto eso se detecta viendo si en esa zona aparecen tracciones, aparecen fuerzas que tienden a separar la presa del terreno. Ustedes recuerdan en hidráulica, nosotros decíamos,
condición de la estabilidad frente al deslizamiento, la condición de estabilidad frente al vuelco y la ausencia de tracciones en el pie de aguas arriba. Y decíamos que la resultante debía caer en el tercio medio central de la sección. ¿Se acuerdan? Eso lo graficábamos y lo demostrábamos con un diagrama de presiones. Acá lo plantea de otra forma, pero en esencia, esta ausencia de tracciones en el pie de aguas arriba es lo mismo que decir que la resultante debe pasar por el tercio central del triángulo de la presa. Y finalmente debemos comprobar que en el pie de aguas abajo, que es donde la presa ejerce una mayor compresión, el terreno es capaz de resistir esta compresión. Por supuesto el terreno y también el propio hormigón de la presa. Bueno, continuamos. Discúlpenme, que yo les quería mostrar esto también. ¿Por qué? Que es interesante. ¿Por qué una presa de gravedad tiene la forma triangular y no la rectangular? Fíjate, parece obvio, pero como estamos en los inicios de la materia, está muy bien explicado. Y con esto corto a este señor. ¿Están viendo? Sí, profe, se ve. Bienvenido o bienvenida. Vamos a ver por qué las presas de gravedad tienen una sección que es triangular y no, por ejemplo, una sección rectangular que parece más sencilla. Bueno, pues, veámoslo. Podemos preguntarnos por qué las presas de gravedad son triangulares y no son, por ejemplo, rectangulares. Estas dos figuras, el triángulo y el rectángulo, tienen exactamente la misma área, por lo tanto, el mismo peso. Es un triángulo que tiene una base que es el doble de la base del rectángulo. En esta figura se pueden ver triángulo y rectángulo superpuestos. Aquí se ve perfectamente que el triángulo superior azul y el inferior de color naranja son iguales, por lo tanto, el área que se añade en la parte de abajo es igual que el área que se sustrae en la parte de arriba. Triángulo y rectángulo tienen exactamente la misma área. ¿Qué sucede con las fuerzas? El empuje sobre el paramento de aguas arriba es exactamente igual, puesto que la altura de agua es la misma y la superficie que ofrece cada una de las dos figuras al empuje del agua es también igual. ¿Qué sucede con el peso? Pues que el peso es exactamente igual, porque las dos figuras tienen la misma superficie. Por lo tanto, esa superficie multiplicada por el peso específico del hormigón nos dará un peso que es idéntico para las dos figuras. ¿Qué sucede con la supresión? La supresión ya es distinta. En el pie de aguas arriba tendremos una cierta presión del agua, que será igual en los dos casos, puesto que ese pie coincide, pero la ley de subpresiones vendrá a morir en el pie de aguas abajo. En el caso del rectángulo será este punto de aquí, y en el caso del triángulo será este otro pie de aquí. Como vemos, la ley de subpresiones es mayor en el caso del triángulo que en el caso del rectángulo, sería este área de aquí. Por lo tanto, la subpresión es mayor en el caso del triángulo. Entonces, ¿por qué la presa de gravedad tiene un perfil que es triangular si resulta que las fuerzas son iguales, tanto el empuje como el peso de la presa, e incluso la subpresión es más desfavorable en el triángulo que en el rectángulo? Para explicar la aparente paradoja,
necesitamos usar el concepto de momento. El momento es el producto de una fuerza por una distancia. Fijémonos en el empuje del agua. Si ahora nos fijamos en este punto, que es el punto alrededor del cual giraría este cuerpo como consecuencia del empuje del agua, para calcular el momento nos fijamos en la recta de aplicación de ese empuje, que sería esta de aquí. Esa fuerza multiplicada por esta distancia nos da el momento del empuje. Si observamos las dos figuras, el momento del empuje es exactamente igual, porque este empuje actúa a la misma altura en los dos casos respecto al pie de aguas abajo y por lo tanto el empuje genera un momento que es idéntico en la presa triangular y en la presa rectangular. Fijémonos ahora en el peso. Esta es la recta de aplicación del peso y la distancia al pie de aguas abajo es esta de aquí, de sub P. Bueno, pues este peso por d sub P nos da el momento del peso. Debemos fijarnos en que esos dos momentos son de sentido contrario. El empuje tiende a hacer que el rectángulo gire hacia aguas abajo, por lo tanto es un momento que tiene este sentido, que indica esta flecha roja, mientras que el peso es un momento que justamente impide que se produzca ese giro. Es un momento de sentido contrario, como indica la flecha azul. El momento del empuje es un momento volcador, tiende a hacer que el cuerpo vuelque, mientras que el momento del peso es un momento estabilizador, tiende a estabilizar el cuerpo. Si nos fijamos ahora en el triángulo, el peso está a una distancia mucho mayor del pie de aguas abajo. Al ser mucho mayor esta de sub P, el momento que provoca el peso es mucho mayor. El momento volcador que produce el empuje es igual en los dos casos. El momento estabilizador es mucho mayor en el caso de la figura triangular. Por eso las presas de gravedad tienen un perfil triangular, porque ese perfil es mucho más adecuado para evitar que se produzca el vuelco. Ya sabemos que no solo no queremos que la presa vuelque, sino que tampoco queremos que aparezcan tracciones en este pie para que no se abra aquí una grieta. Bien, pues esta condición de momento estabilizador mayor en la sección triangular lleva como condición añadida que estas compresiones en el pie de aguas arriba son mayores. Podemos decir de forma intuitiva que el peso está más desplazado hacia aguas arriba, por lo tanto la presa gravita más sobre la zona del pie de aguas arriba e impide que se aparezcan esas tracciones que son el paso previo a que la presa pueda volcar. Naturalmente, en este esquema de fuerzas falta la supresión, que también juega un papel, aunque no tan relevante, como el empuje y el peso de la presa. En resumen, podemos decir que la sección triangular y la rectangular se comportarían de manera similar respecto a la condición de estabilidad al deslizamiento, incluso el triángulo de una manera algo peor, porque la supresión es algo mayor en ese caso y es una fuerza desestabilizante. En cambio, la forma triangular está justificada porque es más favorable frente a la condición de vuelco. Es más difícil que aparezcan tracciones en el pie de aguas arriba y que empiece a generarse esa grieta en el pie de aguas arriba, que es condición previa para que posteriormente la presa pueda volcar. En definitiva, vemos que la forma de la sección es irrelevante para cumplir la condición de estabilidad al deslizamiento. En cambio, la sección triangular es más favorable para evitar la aparición de tracciones en el pie de aguas arriba. Sección triangular con un talud moderado, pequeño, a veces vertical, por el lado de aguas arriba y un talud mucho mayor por el lado de aguas abajo. Es decir, con el peso desplazado hacia la zona de aguas arriba para evitar con ese peso la aparición de tracciones justamente en el pie de aguas arriba. Bueno, pues este es un poco el resumen de lo que hemos visto. Espero que os haya resultado interesante.
Bueno, esta impermeabilidad lo vamos a dejar para la clase siguiente, que es interesante, porque si no nos pasamos escuchando a este ingeniero. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos. Presentación. Esto habla de la gestión de los embalses, cómo tenemos que tener estaciones hidrométricas y meteorológicas aguas arriba, y cómo viaja la información, también lo vimos, y los efectos perjudiciales y cómo corregirlos. Acá estábamos con las cortinas. Las cortinas, ¿qué podemos clasificar las cortinas? De acuerdo a su altura, de acuerdo a su propósito y de acuerdo al tipo de construcción y materiales constitutivos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden ser de hormigón, como la que estamos viendo, o pueden ser de materiales sueltos, o bien pueden ser de contrafuertes y losas. Entre ambos contrafuertes hay un montón de tipos de presas. Bueno, acá está lo que, del libro que seguimos, nada más, eso quería mostrar. ¿Qué se entiende por altura estructural de las cortinas de concreto? Es la diferencia de elevación entre el nivel del coronamiento y el punto inferior de la base de asentamiento. En materiales graduados, las presas de materiales graduados, la suma de la capacidad de embancamiento, la capacidad muerta y la capacidad de atenuación del aprovechamiento y la capacidad de superalmacenamiento se grafica, fíjense, en este esquema. Imaginemos que esta es la presa propiamente dicha, acá está el vertedero y este es el coronamiento. Arriba del coronamiento pueden circular autos o no. ¿Qué es lo que dice la diapositiva previa? Que nosotros tenemos que dejar un volumen muerto para recién ahí construir las obras o las tuberías de descarga que van a dar alimentación a las turbinas. Y a partir de ese volumen muerto, que se puede utilizar para que ahí se produzca la atrapa de sedimentos y no afecte la operación de la presa, recién ahí vamos a tener lo que se llaman capacidad útil, es decir, que el nivel que está acá identificado como máximo de operación, correspondiente al coronamiento, yo de acuerdo a cómo haga las reglas de operación, voy a tratar de, a lo largo del año, ir fluctuando este nivel para, en las épocas donde ocurren las grandes crecidas, esperar con un nivel bajo y después, en el verano, cuando debo garantizar los suministros aguas abajo, tratar de tener el nivel cercano a su nivel máximo. Esto se trasunta en una curva que se llama altura-volumen. Esa altura, es decir, que para cada altura yo tengo un volumen de almacenamiento que va a venir dado este punto por el área de esta superficie por el ancho que tiene ese coronamiento. ¿Se entiende? Cada uno de estos. Y así voy construyendo esa altura-volumen. ¿Qué es la capacidad de embancamiento o asolve? Es la capacidad de almacenamiento necesaria para retener los sedimentos que lleguen al vaso de la presa y sedimenten durante la vida útil de la obra. Concepto económico que incluye depreciaciones y costos de estructuras distintos a la vida física.
¿Esto qué quiere decir? Que yo, si voy a situar mi toma en este punto, por ejemplo, acá voy a poner un conducto, toda esta parte la voy a destinar a construir esta capacidad de almacenamiento para retener los sedimentos a lo largo de la vida útil, a lo largo de los 50 años. Yo que tengo que hacer un cálculo de cuánto sedimento trae por año este río y considerar que eso lo voy a necesitar. ¿Para qué? Para que mi obra de toma, que la voy a localizar acá, no quede fuera de servicio. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante saber calcularlo adecuadamente. Ahora, ¿qué dice acá de las maniobras de desembalse de dudosa efectividad? Yo puedo obtener acá un descargador de fondo, como muchas presas lo tienen, pero en realidad los descargadores de fondo captan solamente un área muy pequeña y no permiten, esto es esquemático nada más, no permiten evacuar y dejar pasar estos sedimentos aguas abajo. Es decir que todo descargador de fondo que coloque va a tener un área de influencia muy cercano a la presa y no va a permitir el desembancamiento, y se va a tener que hacer con medios mecánicos, con transporte, camiones, excavadoras, sacarlo. Pero son tan importantes que económicamente no, en general no se utilizan esas maniobras. Capacidad o volumen de almacenamiento. Es el volumen necesario para satisfacer las demandas de extracción de acuerdo a una cierta ley establecida en las normas de manejo de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fluctuación de nivel me significa un volumen entre este punto y este punto en hectómetros cúbicos tal que me permita, por ejemplo, garantizar los usos de riego en el verano del valle irrigado. ¿Se entiende? Visto mes a mes, a lo largo del año, una norma de manejo de agua implica, por ejemplo, tener un cierto nivel de alerta, tal como el rojo, y un cierto nivel mínimo por debajo del cual no puede bajar mi embalse, porque si baja de ese nivel, no estoy garantizando los usos aguas abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra zona, por ejemplo, el embalse Los Barriales, la operación real de un año, tal como el negro oscuro o el punteado, va a tener que seguir esta trayectoria. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el 1 de julio de este año para la trayectoria negra oscura, significa que vino una crecida. Esa crecida hizo elevar el nivel del embalse, adentrándose en esta franja que se llama de atenuación de crecidas, y la norma misma tiene descargas obligatorias que hacen que el nivel del embalse baje. Y de hecho bajó y logró entrar a esta otra zona, que es la franja de operación normal, que es donde el concesionario u operador hidroeléctrico puede fluctuar con libertad a efectos de maximizar la obtención de energía hidroeléctrica. Pero no puede, por ejemplo, el operador hidráulico no puede bajar de este nivel azul, porque si está bajando de este nivel azul, que es el mínimo normal, que ustedes observen tanto el nivel de alerta como el mínimo normal, varían de momento a momento. Esto de época del año a época del año. ¿Esto qué quiere decir? Que de mayo
al 1 de agosto, que es el momento, estos 3 meses donde ocurren las grandes crecidas, yo tengo que guardar un cierto resguardo en el embalse suficientemente bajo para atenuar la crecida. ¿Qué quiere decir? Si viene una crecida muy, muy grande, puede ser que el nivel aumente, llegando a comprometer la seguridad de la presa. Bueno, esto lo explica en este capítulo 1 el libro. Acá lo vemos. Acá tenemos la capacidad no utilizable, aquí tenemos la conducción de agua a la turbina, y esta es la capacidad útil. Bueno, esto nosotros veíamos en hidráulica general cómo se hace la operación y se construyen las normas de manejo de agua, partiendo de un balance de masas en el tiempo. El balance de masas, ¿qué implica? Conocer hora a hora, día a día, mes a mes, cuál es el caudal entrante, cuál va a ser el caudal saliente programado para generar determinada energía, y cuál va a ser la fluctuación de los niveles de embalse a lo largo del año. Fíjense que puede estar en este nivel, o si produzco un desembalse importante, puede bajar de nivel. A ver, vamos a hacer un parate aquí para hacer un recreo de 10 minutos y no aburrirlos tanto. ¿Les parece? A ver si están todos, nos podemos poner visibles. ¿Podemos hacer un recreo de 10 minutos? ¿Les parece? Sí, profe. ¿En 10 minutos? ¿En 10 minutos? Sí, profe. Dale, dale, dale. A la vuelta lo vemos. Son las 7:17. A las 7:27 nos conectamos de nuevo. ¿Les parece? Yo me quedo acá abierto, con la computadora abierta. Así que 10 minutos si quieren tomar algo, vamos a suspender 10 minutos. Enseguida nos vemos. Bueno, profe.
Hola, hola. ¿Podemos retomar? Hola, profe. ¿Están ahí? Sí, sí, sí. A ver, discúlpame, había una pregunta. ¿Quién tenía una pregunta? Agustín creo que era. ¿Agustín? Por ahí no está Agustín ahora, pero... Bueno, ahí cuando se incorpore Agustín, le avisamos que pregunte. Entonces, seguimos entonces con cómo se hacen estas normas de manejo de agua. Esto es algo, a ver, ilustrativo. Yo quiero, para que tengan una idea, ¿no? Yo entiendo que algunas cosas son difíciles, ¿no es cierto? Pero les quería mostrar esto. Entonces, ¿cómo se hace la simulación del embalse para construir estas normas de manejo de agua, ¿no es cierto? Yo tengo que respetar ciertas normas para cumplir caudales aguas abajo, no superar los niveles máximos, no superar los mínimos, en fin, tengo ciertas restricciones. Entonces, ¿cómo hago eso? Yo tengo que conocer los caudales entrantes de una cantidad de años importante, ¿no es cierto? Y hago un balance. Digo que el caudal entrante en un cierto delta T, más lo que precipite sobre el embalse, menos lo que infiltre, menos lo que evapore, más menos en ese delta T, si el embalse sube o baja, tiene que ser igual al caudal saliente por el delta T. Y esto no es más que hacer un hidrograma de entrante y un hidrograma saliente, con una determinada operación, de forma tal que este rayado vertical y este rayado horizontal, las áreas eran iguales, porque la presa no crea ni consume agua. Algo sí consume, la evaporación es cierto, hay algo que se consume, pero créanme que a grandes rasgos, estas áreas que representan un cierto volumen que se pasó de un momento a otro momento, son prácticamente las mismas. Ahora, ¿cómo se hace eso? Yo puedo tener alternativas de simulación, donde
tengo como dato de entrada el caudal que me entra, porque yo conozco, tengo estaciones hidrométricas arriba y soy un operador hidroeléctrico, le tengo que vender energía a Camesa. Entonces, tengo que despachar un cierto volumen en gigawatt hora o kilowatt hora. Y para tener eso como dato de entrada, yo tengo que producir como incógnitas qué caudal saliente tengo que operar y cuánto me va a subir el embalse o cuánto me va a bajar el embalse. ¿Se entiende la incógnita que yo tengo con esto? Esto se puede hacer para contener crecidas o para analizar la capacidad reguladora de un aprovechamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Yo tengo lo que ya le definí como la altura-volumen, que es una curva como de este tipo, ¿no es cierto? O volumen-altura, lo que ustedes quieran. Y a los efectos didácticos, yo voy a suponer, para hacerlo más fácil, que lo precipitado, lo infiltrado y lo evaporado no intervienen. Si tengo más datos, lo hago intervenir. Entonces, ¿qué pongo? El caudal entrante menos el caudal saliente que tenía de la expresión anterior. ¿Se acuerdan? Caudal entrante menos el caudal saliente tiene que ser igual a más menos el delta volumen. ¿Me siguen? ¿Esto qué es? El caudal entrante por delta T menos Q saliente por delta T tiene que ser el volumen final para el instante delta T menos el volumen inicial. ¿Y eso cómo se hace? El H final. El H final se hace obteniendo un H inicial más la derivada de esta curva HB, que puede ser, por ejemplo, la HB, puede ser un coeficiente A por B al cuadrado o al cubo más otro coeficiente, y que haga una derivada de esa expresión. Entonces, el H final va a ser el H inicial más la derivada de esa expresión por el delta volumen. Y el delta volumen que tengo en el balance es el caudal entrante menos el caudal saliente. ¿Se entiende? Si estoy en esta alternativa, yo puedo, ya les dije, tenía distintas alternativas. Ahí está. Hola Francisco. ¿Pudiste entrar? Bueno, entonces, si estoy en esta alternativa de simulación, conozco el caudal entrante y conozco el caudal saliente y quiero saber cuál es la diferencia de altura del embalse y la energía, voy y lo resuelvo de esta forma. Entonces, ¿qué saco? El H final. ¿Se entiende? Bueno, ¿y la energía cuál es? Gamma Q por H. Es Q saliente por delta H. Y así saco la potencia por el delta T me da energía. Esto ya lo vimos en hidráulica, pero bueno, así se hace. Así se hace con Alicura, que yo les decía que yo tengo esta energía y esta potencia instalada, con Piedra del Águila, en fin, fíjense los valores importantes que tengo. Este es el cierre natural de Piedra del Águila. Esta foto es irreproducible porque ahora acá está el cierre. Esto es visto de aguas arriba hacia aguas abajo. Bueno, otro tema que tengo que hacer para construir una presa es la marea que produce el viento. ¿Y esto qué es? La sobrelevación del agua arriba del nivel de aguas mansas debido al arrastre provocado por el viento en el sentido de la dirección dominante del viento. Y los factores a considerar, ¿qué son?
el fetch efectivo, es decir, la longitud máxima en la dirección predominante del viento, la velocidad del viento en kilómetros por hora, la profundidad media del lago y la sobrelevación de la marea de viento en metros. Es decir, mi incógnita es esta S. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el embalse, por ejemplo acá, la cortina, y este es mi espejo de agua, y yo tengo distintas direcciones de viento, pero resulta que la dirección predominante en nuestra zona es la sud-sudoeste. Imaginemos que es esta. Entonces, busco esa dirección y ahí mido la longitud. Esa longitud va a ser el fetch efectivo. Saco la velocidad del viento que me dan los anemómetros para la máxima velocidad registrada, por ejemplo, de 100 años, mido la profundidad del lago, porque a mayor profundidad, mayor es la capacidad de generar olas, y mediante esa fórmula saco cuál es la sobreelevación que va a producir el viento, y me va a dar ese S, o sobreelevación de la marea, de forma tal que yo voy a calcular la sobreelevación aplicando esta fórmula. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para el embalse en cuestión? No lo voy a terminar ahí, sino que voy a tener que hacer el coronamiento una distancia S por arriba que contemple esa sobreelevación debido a la marea del viento. ¿Se entiende? Discúlpame, Agustín, ¿estás por ahí? ¿Vos querías preguntar algo? Hola, hola. Sí, la capacidad no utilizable, sí, esta. Bueno, el salto de esa presa es, acá lo que me falta es el nivel de restitución. Imaginemos que este es el nivel de restitución, ¿no es cierto? Imaginemos que acá tengo un nivel de aguas abajo así. El salto de esa presa va a ser la distancia que hay desde el nivel de aguas abajo al nivel de aguas arriba, considerando que este es el nivel máximo. ¿Se entiende? Ese es el salto. ¿Está bien, Agustín? Claro, claro. Fíjate que esto, tanto este nivel de aguas abajo se fluctúa, porque depende de qué caudal esté turbinando. Y este nivel también fluctúa, porque si yo estoy en una condición de años hidrológicos muy pobres como esto, ahora estamos con los niveles re bajos, el salto es muy reducido. Si yo estoy muy cerca del mínimo. Pero tu pregunta es el máximo. El máximo vendría dado por este nivel y el nivel de restitución, si vos querés, el mínimo. ¿Está bien? Bueno, entonces lo de la marea también está, y los tipos de cortina o presas. Las presas de gravedad, que resisten por su peso, que lo vimos en detalle, las cortinas de arco, que tienen la convexidad hacia aguas arriba y que hacen trabajar el hormigón toda la compresión y producen una economía muy importante de materiales. Las presas de contrafuertes, que son losas que apoyan sobre muros laterales. Pueden haber presas de arcos múltiples, presas homogéneas o de materiales graduados, de tierra, como es arroyito o chocón, son materiales graduados,
o si no, de compactado, de hormigón compactado por rodillo. Bueno, acá vemos la presa tipo gravedad de Piedra del Águila. Los factores que afectan el tipo de cortina, se suponen conocidos todos los datos, como los niveles de operación, la capacidad de las obras, el estudio de crecidas, las curvas, altura, volumen, geología, banco de sedimentos, y las condiciones de sitio, factores hidráulicos, condiciones de tránsito, condiciones climáticas. Bueno, esto, ya les digo, los pueden ver acá, pero fíjense, acá está mal dibujada una presa de gravedad. Acá, fíjense, tiene un pie como una nariz para cortar la red de filtración y también evitar el deslizamiento. Esta es una presa de materiales sueltos, como la de Alicura. Fíjense que acá este camino, en realidad es un camino, pero que son bermas que hacen que el talud de aguas abajo sea mucho más grueso que en la parte de aguas arriba. Acá vemos, esto se hace porque Alicura está en una zona sísmica. Acá vemos la tubería forzada de Alicura y acá la central o casa de máquinas. El vertedero, y acá hay un puente que vincula una margen con otra y un camino arriba de la presa. Fíjense las presas de arco, fíjense la forma que tiene y cómo es el perfil transversal. ¿Cómo son las presas de contrafuertes? ¿Qué significa contrafuertes? Que tienen un paredón, otro paredón, y acá se apoya una losa. Se apoya esta losa en cada uno de los contrafuertes. Las de materiales sueltos son la vista de arriba y la vista en corte, tierra, enrocado arriba y enrocado abajo. Fíjense esta presa de arco, tipo arco, es la presa de Sayano. Y ya que estamos acá, les voy a pasar qué pasó en Sayano. Hubo un accidente muy importante en Sayano, que ahora se los voy a pasar. Discúlpenme, se me está yendo. Vamos más despacio. Acá, ahí recién teníamos la presa de Sayano de Arco. Ahí. Visto de abajo, la presa de Sayano. Recién nosotros la veíamos de arriba. Ustedes acá no se imaginan el arco, pero esto es de este lado cóncavo y del otro lado es convexo. ¿Se lo imaginan? Bueno, acá tenemos el vertedero y ¿sí, Agustina? No, le decía que sí. Que Sí, se veía. bueno, está bien. Y acá vemos las tuberías forzadas. Y acá está la casa de máquinas, la central. Hay nieve, esto es Siberia, Rusia. La zona de Cacasia. Bueno, esta central es una de las grandes centrales del mundo. Fíjense, acá está los álabes del rotor de la turbina, cuando los fueron a instalar. Tiene fíjense el salto que preguntaba recién Agustín, 190 metros. Es muy, muy importante, tiene 10 unidades Francis y cada una
de esas 6 unidades puede pasar casi 360 metros cúbicos por segundo. La mitad del río Limay pasa por cada una de estas máquinas. Fíjense la importancia de esta central. Es una de las 6 centrales más grandes del mundo. No, ahí no, que yo sepa no, pero hay otra zona, porque eso está al sur de Siberia. Después vamos a ver el mapa, entiendo que no, pero hay presas que se diseñan para que se congele, y una de las solicitaciones que hay que verificar en el arco es justamente cuando se congela y la solicitación que produce el hielo. Está bien la pregunta. Bueno, fíjense, acá tiene 245 metros, y fíjense que el salto era 194, porque nosotros lo explicábamos, esta altura va desde el coronamiento hasta la fundación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto en una de las definiciones? Y tiene 1 kilómetro de ancho. Es un valle muy importante, este río Yenisei. Empezó a operar en el 78, más o menos en lo mismo momento. Es contemporánea con Chocón. Chocón empezó en el 72 o 73 y Planicie Banderita en el 78. Así que son contemporáneas. Y está en la zona de Cacasia. ¿Se acuerdan de una película de un tipo que está prisionero en un aeropuerto? Que era ahí, el tipo dice que era de Cacasia, y resulta que existe Cacasia, es esta zona de Rusia. ¿Cómo se llama el actor? Bueno, un actor, un peliculón. Tipo, hay una revolución en Cacasia y no puede ni salir de Estados Unidos ni volver a Cacasia. Entonces entra a deambular y se... ¿Cómo? Tom Hanks. ¿Cómo se...? El que... Tom Sí, Hanks. sí, un actorazo y un peliculón. Y creo que ahí menciona que el tipo hablaba poco inglés, de Cacasia. Así que esta región existe. Bueno, el tema es que está entre la 6ª más grande hidroeléctrica en el mundo. ¿Qué le pasó? Ahí está. Fíjense, ahí se me fue de nuevo. El corte, quería mostrarles el corte de la central. Fíjense, acá están las compuertas. Estas compuertas son muy importantes porque, ¿qué se produjo acá? Acá está el corte de la central. La turbina, la vamos a ver más en detalle. Acá está la cabeza del cabezal del generador, y esto es el espacio que ahora vamos a ver en la película donde se produjo este desastre. Y todo esto es la central, ¿no? Un hombrecito sería de este tamaño, del tamaño de ese cabezal, ¿cierto? Y todo abajo está los alas de las turbinas que recién veíamos y todo el equipamiento, la cámara espiral, en fin. Y esta es la tubería forzada. Esta tubería forzada es esta. ¿Me siguen más o menos o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, acá estamos. Este es el rotor, ¿no es cierto? Y acá está, imaginemos, el estator. Ahí se produce la inducción eléctrica. Eso es el freno, la resistencia que ocasiona este campo electromagnético a la turbina que está ahí abajo, ¿no es cierto? Y fíjense, acá vemos uno de los conductos de la cámara espiral por donde está entrando el agua. El agua entra, acciona la turbina y acciona el rotor, y con el estator se produce la inducción electromagnética y se produce la electricidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Esto está agarrado con unos tornillos de sujeción. Esto es un elemento rotante que tiene que estar muy bien equilibrado,
Por alguna circunstancia, si este es como el cardan de un auto, si no está bien equilibrado, se produce rotación, se produce vibración. Esta central, los sensores era la época postsoviética, que se había desarmado la Unión Soviética, estaban sin plata, sin mantenimiento, no le dieron bolilla a estos sensores de vibración y esta máquina empezaba a vibrar. Al vibrar, desgastó, produjo un desgaste por fatiga de los bulones de sujeción de esta máquina y todo saltó por los aires, como van a ver ahora. Fíjense, ahí estaba recién operando el vertedero, no es nada trágico. Está el vertedero en funcionamiento y acá están todos los grupos. Y acá vemos la unidad 2. La unidad 2 era la que estaba regulando frecuencia. ¿Se acuerdan que yo en hidráulica les comentaba que una de las virtudes que tiene estas centrales hidroeléctricas es regular frecuencia, que es una de las máquinas más grandes ante la fluctuación de la demanda, regula y amortigua todos esos picos de demanda y no tuvieron mejor idea que darle la regulación de frecuencia a esta unidad 2 que tenía justamente esos problemas de vibración que no eran detectados por la deficiencia del sensor de vibración. Y fíjense, todos estos tanques de aceite y bombas de los tanques que accionan un circuito hidráulico que cierran y abren los álabes y permiten el dominio de la central. ¿Qué pasó ahí? Se produjo la fatiga y saltó por los aires todo este equipamiento de 190 toneladas y van a ver lo que pasó. Fíjense, este es el rotor del generador. Fíjense la magnitud. Esto obviamente está acá abajo, ¿no? Esto fue la instalación. Pero para que se den una idea de la magnitud de los elementos en juego que hay, el tamaño de las personas y este cabezal. Y fíjense, ahí ya se produjo la explosión. Agua por todos lados en la unidad 2. Bueno, acá yo esto se los voy a pasar, ustedes lo van a ver, pero lo que dice es que bueno, que se produjo un martillo de agua, que es un golpe de ariete. ¿Por qué? Porque al saltar esos bulones de sujeción, se produjo un cierre brusco y una sobrepresión intensa que hizo saltar por los aires a este equipamiento. Fíjense de la fuerza que tiene el golpe de ariete, 900 toneladas volaron por los aires y produjo que toda la central saliera de dominio. Todos esos bombas hidráulicas y esos tanques a presión con aceite ya no funcionaban. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, ahí murieron 60 personas, fíjense el desastre que ocurrió, y tuvieron que ir arriba, normalmente los que sobrevivieron, a accionar las compuertas, esas compuertas que habíamos visto antes, que estaban arriba, para cerrar, porque si no, estaba todo cerrado, venía una crecida, se podía producir un sobrepaso del nivel de agua y podía romper la presa. Así que fue una cuestión trágica y esto ocurrió hace pocos años. Para más, esta central abastecía a una gran fábrica de aluminio como es Aluar. Ustedes saben que Aluar ahí en Puerto Madryn funciona con Fotalefú, con una hidroeléctrica. Bueno, ¿qué pasa? Se cortó el suministro eléctrico y todo ese aluminio que estaba
en estado líquido, se solidificó, se perdieron toneladas de aluminio, un desastre, pérdidas millonarias por no hacer un adecuado mantenimiento. Y acá está una simulación de un canal de televisión de cómo ocurrió el accidente. Es solo una simulación en televisión. ¿Ven? Ahí sale de sujeción por esta rotura del bulón que lo sujeta, se produce el golpe de ariete y salta todo por los aires. Murieron 76 personas, 5 desaparecieron, 310 millones de costo de dólares, 500.000 toneladas de aluminio perdidas, contaminación a lo largo del río, aguas abajo. Y ahí está lo que les decía, que los que sobrevivieron fueron allá arriba y accionaron manualmente para el cierre de las compuertas, porque toda la energía estaba todo sin energía eléctrica, un desastre. Bueno, ya estamos por... Sí. Claro, sí, chimeneas de equilibrio, sí. Bueno, después vamos a ver las chimeneas de equilibrio en otro tipo de presas. Esta no tenía esa particularidad porque además esto es algo que no podía suceder nunca, no era... Es un accidente que se salió de lo esperable, ¿no es cierto? Porque, ¿qué ocurrió? Que vos tenés que controlar las vibraciones de la máquina, y ahí no estaba, para esa situación no estaba contemplada una chimenea de equilibrio para evitar el golpe de ariete, porque era una situación dentro de lo que pensaban los proyectistas que no podía ocurrir esa falla. Profe, ¿puede ser que esa también falló porque tenía una sobrecarga la presa esa? Creo que la vi, no me acuerdo, creo que 2 semanas atrás vi un documental de presas y creo que salió esa presa, tuvo una sobrecarga porque las otras presas tenían sequía. Entonces necesitaban energía, necesitaban energía sí o sí de algún lado. Sí, sí, puede ser. Yo ahí tengo otro video, otra presentación que no lo voy a dar hoy, pero si les interesa la paso mañana, que explica bien, porque en realidad en esto, al final hay una versión oficial, pero hay varias versiones de qué es lo que ocurrió. Aparentemente hubo un incendio muy grande en una central que estaba regulando frecuencia, que era una central confiable. El centro de despacho, ante ese incendio en esa central, recurre a esta central que no estaba preparada suficientemente. Evidentemente ese equipo 2 no tenía esos dispositivos y esos sensores, y es lo que ocurrió. Esa es la versión que yo tengo y se las voy a pasar la semana que viene. Ahí explican varias hipótesis, pero esa de la sequía
La verdad que no la tenía yo, ¿eh? Puede ser otra, pero no la descarto, ¿eh? No la descarto, pero No, puede ser que sea esa presa o sea otra por ahí también claro, justamente era puede una ser. presa rusa. Sí. Bueno, ahora el mundo está con un problema de falta de agua, no solo nosotros. Si me da el tiempo también voy a hablar un poco de eso, que todas nuestras centrales ahora están a 1/3 de su capacidad. Este invierno va a ser terrible, terrible, porque no hay agua en el Comahue, no hay agua en Yacyretá, no hay agua en el Paraná, no hay agua en el río Uruguay, pero en el mundo, en California, en distintos lugares, hay una crisis hídrica producto de este calentamiento global, ¿no? Y hoy justamente me pasaron una alerta que dice que si no se toman precauciones, en el 2030 se puede producir una debacle en el tema del agua, ¿no? Así que lo que vos decís sí puede ser, porque están todas las presas del mundo con un problema de bajo nivel, ¿no? Y sumado ahora a esta guerra y a fíjate a nosotros, cómo nos perjudica el tema del gas. El gas se estaba pagando el año pasado $8 del millón de BTU. Y hoy el mercado internacional está en 35. Fíjate lo que aumentó de 8 a 35. El país no tiene divisas, porque estos barcos metaneros, que se tienen que comprar 67 barcos metaneros, es como el camión de combustible, viste, que va a las estaciones de servicio. Si no va, viste cómo es las estaciones de servicio, si no están los billetes ahí contantes y sonantes, el tipo no te baja el combustible. Y los petroleros son así, los buques metaneros, esos de gas licuado, GNL, gas natural licuado, si no le ponen los dólares ahí, no te bajan. Y a veces, ustedes habrán visto en los diarios, que estos barcos estuvieron a veces 10, 15, 20 días, años pasados, porque no conseguían las divisas el gobierno argentino. Bueno, lo que les quiero decir es que este año vamos a macarnos con cortes, con productos de la crisis hídrica, producto del aumento de los precios del gas y del petróleo, y sumado a que el país no tiene divisas, no tiene dólares en efectivo para afrontar esto, que ya te digo, se paga así, es billete sobre billete. No, digo billete sobre billete, son transferencias bancarias, pero quiero decir, no es que te pago la semana que viene. Bueno, chicos y chicas, nos podemos poner visibles. Saco una fotito para a ver quién está. Alberto, Agustín. Las chicas, siempre nos abandonan las chicas. ¿Qué pasó? Agustina y Lara se nos escapan. Bueno, a ver, saco una foto. Ahí está, un whisky. Leo, ahí estamos. Todos. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Hasta el martes próximo. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, Hasta chao. luego. Chao, profe. Chao.